Para que el petróleo sea útil, es necesario separar estas diferentes fracciones de hidrocarburos a través de un proceso de refinación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición que posee cada una de estas sustancias. Este proceso se denomina destilación fraccionada y comienza cuando el crudo se separa y es calentado hasta que se convierte en vapor. Entonces es bombeado a la base de la torre de destilación. Esta torre está formada por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. El vapor se eleva como en una tetera que hierve. Cuando se enfría, las moléculas de este se acercan, hecho que posibilita que la sustancia de menor punto de ebullición se condense separándose de la mezcla original. El orden de destilación de las sustancias depende del punto de ebullición de cada una y en consecuencia del número de carbonos que contengan sus moléculas. Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Necesita temperaturas superiores a 305 grados centígrados para hervir. El diésel, que es utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula, hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados centígrados. Enseguida tenemos al queroseno, que es usado como combustible en aviones. Posee de 11 a 12 átomos de carbono y este hierve entre 175 y 235 grados centígrados. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados. El gas, usado como combustible doméstico o industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono, hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados. Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. De esta manera, tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a temperatura ambiente. En la planta universal podemos observar que el crudo almacenamiento que fluye por gravedad desde los tanques 39, 40, 41, 42 y demás hasta las bombas de carga CP1A y CP1B, las cuales se encargan de administrar energía y presión al fluido para que pueda fluir a través de las tuberías. El crudo absorbe calor en la serie siguiente de intercambiadores de calor, el cual es un intercambiador de calor pirolítico. Esto quiere decir que trabaja con gases de combustión que calientan el petróleo. El crudo absorbe calor en la serie siguiente por el intercambiador CE1. Este intercambiador transfiere energía desde el crudo residuo hacia el diésel. Además de eso tiene un reflujo lateral C3EBA para luego fluir hasta el desalador CB10. A la salida del mismo se tiene un controlador de presión. Luego continúa ganando calor en el intercambiador CE4A y CE4B, residuo crudo.
Al salir de estos equipos se divide el flujo en dos corrientes, las cuales son controladas mediante CFR-C19 y CFR-C18, que son instrumentos que permiten regular el régimen de flujo en las tuberías, los que nos indican la carga real de la planta. Estas dos corrientes ingresan al horno por el lado noroeste de la planta universal. Dos entradas al horno. A la salida, estas dos corrientes se unen antes de entrar al fraccionador CB1. Planta Parson. En la planta Parson el crudo fluye por gravedad, es decir, por presión hidrostática generada en los tanques, hasta las bombas de carga, las cuales administran de energía al fluido para que pueda vencer los regímenes de flujo y por ende pueda tener una buena fluidez en la tubería. Luego de eso pasan los intercambiadores de calor P1 a B, vapor cima crudo, P3, diésel crudo, para luego ser bombeado a las bombas de cargas boosters, PP1 E sub F, la misma que tiene un controlador de presión y pasa por el intercambiador de calor, residuo crudo, para luego fluir hasta el desalador. Después del PB10 continúa ganando calor en los intercambiadores PE4A-B. Al seguir por estos tipos de flujos se dividen dos corrientes que ingresan al horno por el lado noroeste. Los vapores encima del fraccionador se condensan parcialmente en el intercambiador de calor gasolina crudo. Luego continúa su condensación total en los enfriadores aéreos, hasta llegar al acumulador de reflujo. Es bombeado con la bomba PP7, la cual entrega la cantidad requerida de flujo de gasolina para mantener la temperatura de la cima del fraccionador. Esto nos permite controlar las temperaturas que se encuentran en los platos por sistemas de reflujos. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y demás derivados que obtenemos de los hidrocarburos. Utilizaremos en primer lugar las tuberías para transportar el crudo. El crudo es un hidrocarburo que está constituido o formado principalmente por moléculas de hidrógeno y carbono. Esos son los elementos químicos naturales. Además de esto se suman otros componentes en menor cantidad que se encuentran mezclados dentro del mismo, el cual proviene desde yacimientos obtenidos de pozos y es transportado por tuberías. Para separar el crudo se calienta en el horno, alcanzando las temperaturas de destilación en la torre de tope y empieza el fraccionamiento por separado. Este fraccionamiento se da dentro de la torre de destilación, el cual maneja diferentes platos.
En la parte inferior van a quedarse los pesados y por temperaturas y presiones los livianos van a ascender a la parte superior. La distribución de los platos me va a indicar cuál van a ser los diferentes tipos de cortes o secciones que yo obtendré de mi hidrocarburo. Influye mucho el tema de condensación y reflujo para mantener las temperaturas en los platos. En la parte superior por lo general obtenemos los gases livianos, es decir, propano y butano, además de gasolinas. Luego en los platos siguientes pues encontramos nafta. También podemos encontrar cortes de queroseno, jet A1, que es el combustible utilizado para los aviones, el gasoil liviano que pasará por un proceso para quitar su azufre, y el pesado que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Además de eso, en el fondo de la torre obtenemos los denominados residuos. Sí destilar, pero no son basura, aunque queda mucho trabajo por hacer con él antes de comercializarlo.